pues obviamente la primer librería, ¿no? Nada más hacemos este programita y ya nos vamos a dormir porque es muy tarde. Entonces, ponemos stdio.h, que si recuerdan, pues es nuestra librería estándar, ¿no? Ahora, tenemos que definir, ¿no?, o declarar los prototipos de algunas funciones. Entonces, recuerden que primero tenemos que declarar el prototipo y pues las funciones que vamos a utilizar serían, por ejemplo, una para hacer la suma, otra para la resta, otra para la multiplicación y otra para la división. Y otra para pedir los datos, ¿no? Por ejemplo, A más B, ¿no? O no sé, X más Y. Entonces, vamos a declarar nuestras funciones. Tendríamos que declararlas, si recuerdan, aquí en la parte de arriba, donde vamos a declarar nuestro prototipo de la función. De manera que tendríamos que indicar aquí el tipo de dato que regresaría esa función, ¿sí? Entonces vamos a poner, por ejemplo, int, vamos a poner así, algo que nos indique qué hace. Pedir datos, por ejemplo, ¿no? Pedir datos. ¿Qué datos va a pedir? Ya sea una suma o bueno, mejor dicho, un número entero, ¿no? Prácticamente lo vamos a hacer con números enteros. El dato que iría a pedir, que pediría, a ver, déjenme aceptar todo lo que acabo de conectar. Entonces el dato que pediría nada más sería 1, porque recuerden que en las funciones, al menos hasta el momento, únicamente regresan un valor, ¿no? Ya después con apuntadores ya regresan hasta archivos completos, ¿no? Entonces, pedir datos, le vamos a poner que el valor que vamos a pedir va a ser una variable de tipo entera, ¿no? Le ponemos una porque pues nada más acepta de una, ¿no? Hasta el momento nada más podemos leer una sola. Bueno, es que tengo que estar regresando a darles acceso. Únicamente acepta un solo tipo de, un solo valor o una sola variable, ¿no? Entonces vamos a declarar otras funciones que sería pues, la función para hacer la suma. Le vamos a poner así, suma. Y los valores que va a recibir van a ser dos valores, o dos valores que van a ser de tipo entero. Int. Recuerden que aquí este int que está al principio sería el tipo de dato que va a regresar. De manera que si yo le pongo, que eso no recuerdo si lo hemos visto, si yo le pongo aquí void, eso quiere decir que no voy a recibir ningún dato, ningún valor de esta función, ¿no? Pero en este caso sí vamos a recibir un dato, ¿no? Entonces, int suma, tenemos que declarar una de cada una, ¿no? Suma, resta, multiplicación y división. Vamos a ponerle, por ejemplo, int suma sería solamente para nuestra suma. Seguiría resta. Aquí multiplicación y división. Creo que serían todos nuestros prototipos, ¿no? Uno para pedir datos, otro para hacer la suma, la resta, multiplicación y división. Sí, entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Se supone que tenemos que poner un menú ahí, que nos muestre las diferentes opciones que tenemos, ¿no? Entonces vamos a poner, nuestro menú, como es un programa que va a ser cíclico, se va a repetir, pues vamos a declarar, por ejemplo, aquí una variable, ¿no? Que nos diga, dependiendo de
de si el usuario elige la opción 1, 2, 3, 4 o 5 para terminar, pues que se salga, ¿no? Entonces vamos a poner a declarar aquí una variable que se llame int de tipo, perdón, después del main, porque esos son los prototipos de las funciones, los prototipos de las funciones que vamos a usar. Vamos a ponerle main y vamos a decirle aquí declare una variable de tipo int que sea, por ejemplo, pues, bueno, puede ser opción, ¿no? Opción. Int opción. Y le vamos a dar un valor inicial de 1 para que entre, si no, no va a poder entrar nunca, ¿no? Porque si hace la comparación con int, con opción, y no trae ningún valor, pues va a ser, se saldría de ahí, porque lo que vamos a poner aquí es mientras, una instrucción, un while, le ponemos mientras opción, mientras opción sea, vamos a ponerle diferente de 5, diferente de 5. Mientras opción sea diferente de 5, entonces entra aquí a esta estructura, ¿no? A este ciclo. Y le vamos a poner, ¿cómo le pondríamos? Para que muestre el menú, bueno, que el menú lo muestre cada que entre, ¿no? Vamos a ponerle printf y le ponemos aquí, sería bueno, una diagonal n. Le ponemos suma, resta, multiplicación, multiplicación, división y salir. Sí, esto nos mostraría el menú. Recuerden que no importa si están en la misma línea, ¿no? Porque pues aquí lo que es lo que haría, daría un salto de línea, después pone suma, otro salto de línea y pone resta, otro salto de línea y pone multiplicación, y otro salto de línea y pone división, y otro salto de línea sería salir. Pero hay que ponerle aquí los números que debe teclear el usuario, ¿no? Vamos a ponerle, por ejemplo, 1, suma. 2, resta. 3, multiplicación. 4, división. Y 5, salir. Ok. 4, división, salir. Y 5 no. Salir, así quedaría. A ver, 1 suma, 2 resta, 3 multiplicación, 4 división, 5 salir. Entonces eso nos lo mostraría en forma de lista, ¿no? Primero suma en la parte de arriba, después resta abajo, multiplicación abajo, división abajo y salir abajo, ¿no? Entonces así es como lo mostraría. Entonces vamos a leer lo que estábamos esperando que capture el usuario. Vamos a ponerle aquí un scanf, y le ponemos qué tipo de dato va a esperar. Estamos esperando que el usuario capture. ¿Qué tipo de dato sería ahí? Un entero, ¿no? Un entero, ¿verdad? ¿Tu conejo ya lo dejaste allá, verdad? Sí. Ok.
Entonces sería un entero. Entonces vamos a ponerle aquí por ciento y coma ampersand. ¿Dónde vamos a almacenar lo que captura el usuario? Pues vamos a almacenarlo dentro de opción. Aquí generalmente los programas se hacen de esta forma, ¿no? Estamos poniendo, probablemente utilicemos más variables, ¿no? Conforme las vayamos utilizando, las vamos a declarar, porque pues sí es un poco complicado saber qué instrucciones vamos a utilizar durante todo el programa, ¿no? Aunque pues, este programa es pequeño, ¿no? Pero si fuera un programa de, por decir, 200 líneas, pues conforme vamos desarrollando nos vamos dando cuenta que nos pueden faltar variables, nos pueden sobrar, ¿no? Entonces, ahorita, al menos ahorita con variables vamos bien, ¿no? Entonces, vamos a ponerle, mientras que opción sea diferente de 5, entra aquí a este menú, ¿no? Y ahí que se espere a capturar un resultado, ¿no? Vamos a poner, aquí vamos a poner otra que diga, diagonal N, le ponemos opción, 2 puntos. Y ahí es donde se pondría el cursor, justo después de la palabra opción. Recuerden que no ponemos acentos para que no haya problema, ¿no? Entonces, aquí ya pues prácticamente ahí, bueno, quedaría nuestro menú. Ahora, dependiendo de lo que el usuario capture, vamos a hacer algo. Primero tendríamos que pedir los valores, ¿no? Los datos que quiere, sí que va a calcular. Aunque podríamos decirle si es una suma, si es una resta, cualquier otra operación. Pero para ahorrar espacio o tiempo, vamos a decir que en esta parte llame a una función donde pida los datos, ¿no? Entonces podríamos ponerle, por ejemplo, aquí pedir datos, ¿no? Vamos a ponerle, por ejemplo, una variable que se llame A, que ahí almacene el resultado de la función que vamos a llamar, y le vamos a poner A es igual a pedir datos. Pedir datos. Como la función pedir datos o todas las funciones en C nos regresan únicamente un valor, pues tendríamos que hacerlo 2 veces, ¿no? Tenemos que ponerle B es igual a pedir datos. Pedir datos, ¿no? Y así de esta manera. Entonces, acá en la parte de arriba, no sé si alcanzan a ver, ¿qué tendríamos que hacer? Tenemos aquí un detalle, ¿no? Por ejemplo, ponemos A igual a pedir datos y B igual a pedir datos. Lo que hago es llamar a la función que se llama pedir datos, pero el prototipo, acá arriba pusimos int, pedir datos y entre paréntesis int. ¿Cómo ven? ¿Está bien así? ¿O creen que hay algo extraño ahí? Yo siento que hay algo extraño, pero no sé qué es. No, nada más hay una variable para 2 datos, ¿no? Bueno, sí, no. Pedir datos debe de tener 2 variables int, ¿no? Entonces, ajá. Sí, para el valor de A y para el valor de B. Ajá. Pero, miren, lo que veo aquí es que, ¿para qué nos sirve esto que va aquí adentro? Int, pedir datos. Eso quiere decir que lo que voy a hacer es enviarle un parámetro, ¿no? ¿Me estás marcando? ¿Te están marcando? ¿No? Ok. O sea que va a usar la función 2 veces y la va a guardar en una sola variable. En una sola, en 2 diferentes variables. En una va a ser A y en la otra va a ser B. Ah, pero, o sea, se va a usar 2 veces
O sea, cuando... Ajá, ¿se va a usar 2 veces? Sí, sí. Ah, ok. Solo va a pedir un dato, por ejemplo, si en A pide los datos, solo pide el dato de A, Ujú. y en B pide Sí, los datos, solo pide el dato de B. Ok. sí, pido un dato, llamo pedir datos y datos me va a regresar un valor. Sería, por ejemplo, 5, ¿no? Después vuelvo a llamar pedir datos y ahora me va a regresar otro valor. Y ese valor que me regrese la primera vez va a quedar almacenado en A y la segunda vez va a quedar almacenado en B. ¿Sí? Sí. No le envío aquí no le envío nada. Entonces este int, pues no sale sobrando, ¿no? Porque no le voy a enviar nada. Nada más voy a recibir un dato que me regrese. Sí, a ver, mm, ah, no, está en el teléfono, está marcando. A ver, ahí échenle un poco de una pensada, ¿no? Es que me están haciendo una llamada, importante, ¿no? Permítame tantito. Sí, profe. A ver, perdón, ya regresé. Entonces, lo que estoy haciendo es aquí en esta función es ir a pedir un dato, ¿no? Porque recuerde que en la función únicamente nos regresa un valor. Sí, entonces la voy a llamar 2 veces y la primera vez voy a almacenar lo que yo capture en esa función, lo voy a almacenar en A y la segunda vez lo voy a almacenar en B. Sí, entonces así eso es lo que haría, ¿no? Entonces voy a pedir datos y después, ¿qué tendría que hacer? De acuerdo a esto, tendría que ver qué opción capturar el usuario, ¿no? El usuario, vamos a suponer, capturó, bueno, almacenaría lo que el usuario capture, quedaría almacenado aquí en opción. Eso es lo que haría, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí, eh, ¿cómo le pondríamos? Bueno, un switch, ¿no? Switch, switch, listo. Switch y la variable que vamos a someter a consideración sería la variable opción, ¿no? Ahí llevamos el número que el usuario capturó y le vamos a poner aquí, bueno, pues su llavecita, ¿no? Switch opción. En el caso de que el usuario se teclee 1, ¿sí? Como son varias, ¿no? Vamos a ponerles, serían, porque serían 5 opciones, ¿no? Dos. Serían 5, a ver qué hace ahí. En el caso de que el usuario teclee un 1, ahora en el caso de que teclee un 2, o un 3, o un 4, o un 5, o un 5, entonces
¿qué es lo que haría, no? En el caso de que seleccione un 1, ¿qué es lo que haría el programa? Bueno, pues tendría que llamar a la función suma, ¿verdad? Es decir, tendría que decir, la forma que tendríamos para llamarla son pues 2 o 3 formas diferentes, ¿no? Por decir un ejemplo, no lo vamos a dejar así, pero vamos a poner un ejemplo. Podría declarar una variable donde diga resultado. Resultado es igual a la función suma, y a esa función suma le voy a enviar A y B. Así podría ser una solución. Y le puedo poner aquí printf %i, y le voy a poner resultado. Sí, así me mostraría el resultado, ¿no? Porque ¿qué es lo que haría? Pues en la variable resultado voy a almacenar lo que me arroje la función suma y le estoy enviando A más B. ¿Sí? Entonces, de manera que podríamos poner acá abajo para terminar, digamos, esta parte que es la suma. Podría declarar aquí una función abajo que diga int suma. Y los datos que voy a recibir en esta función van a ser pues 2 valores, ¿no? Vamos a ponerle A, B. B. ¿Qué es lo que tendría que regresarme? Return A más B. Nada más. Entonces, regreso A más B y los valores que recibo, vamos a poner que recibo aquí en A, recibo un 5 y acá recibo un 5, entonces regresaría la suma de A más B, es decir, 10. Y ese 10 que regrese va a quedar almacenado aquí en resultado. ¿Sí? Entonces, de manera que nada más muestro el resultado aquí. ¿Sí? Puedo hacerlo así de esa forma o ponerlo así directamente. Directamente le puedo poner printf, vamos a ponerle aquí. La suma, podemos ponerle incluso la suma de %i más %i es igual a % mejor dicho, A, B, suma A, B. ¿Sí? Entonces, no sé si se entiende esto, si no ahorita lo explicamos, en realidad está muy sencillo, ¿no? Entonces dice printf, ¿qué es lo que va a mostrar printf? Va a mostrar la suma de %i, que es bueno, exactamente lo que estamos poniendo, que es lo que tendría que mostrar, la suma de %i, que es decir, la suma de A, que sería un 5, por decir, si yo le envié un 5, más un 6, que es lo que me regresaría si yo capturé un 6, sería lo que me arroje la función suma enviándole estos valores, ¿sí? Estos datos, estos números. ¿Qué números le voy a enviar? Pues los que capture el usuario, ¿no? Los que capture aquí en pedir datos y después pedir datos otra vez. Sí, eso es lo que haría la función. Entonces, de manera que esto ya pues queda muy sencillo. Nada más tendríamos que copiar esto aquí. ¿No faltan unas comillas, profe? Comillas. Ah, sí, faltan las comillas aquí. Sí, tienes razón, aquí. Coma. Y de igual manera aquí en esta parte, ¿no? Bueno, faltaría una coma nada más. No, acá arriba me sobran, no estaban. Así está bien, ¿no? La suma. Okay. Y sería lo mismo copiar esto para acá abajo, ¿no? Aquí.
Ok. Entonces, aquí sería la suma, aquí tenemos que poner la resta, y aquí la multiplicación. Son de, bueno, la resta de i, menos, de aquí sería la resta de ciento i, por, vamos a poner una x, acá la división, ¿no? Ciento i entre, sería igual a, pues habría que llamar la función, ¿no? Aquí llamamos a suma, pues acá hay que llamar a resta, en la de abajo hay que llamar a multiplicación, y en la de abajo hay que llamar a división. Bueno, división. Sí, y después de eso habría que declararlas nada más, bueno, hacer la función acá abajo, ¿no? Que nada más tendríamos que copiarla prácticamente y cambiarle, ¿no? Entonces vamos a poner lo mismo aquí, le vamos a poner, ¿cuántos serían? 1, 2, 3, 4. A ver, el lugar donde vayan no es importante, ¿no? Suma, vamos a poner aquí, resta, regresa a menos b, multiplicación, regresa a por b. Recuerden que aquí la multiplicación es un signo de un asterisco, a por b, y después regresa división, y vamos a poner a entre b. Aquí probablemente nos regrese un número extraño, ¿no? Pero pues eso es lo de menos también. Entonces, así es como quedaría nuestro programa. Únicamente nos falta algo aquí, no sé si lo han estado siguiendo. ¿Qué nos faltaría? Bueno, primero hay que ponerle aquí de tipo int. Va a recibir un dato de tipo int. Int. ¿Qué más? Int. Nos faltaría aquí una, obviamente, donde vamos a pedir el parámetro, ¿no? O los valores que vamos a capturar, que sería, creo que se llama, le pusimos pedir datos, o pedir dato. A ver. Pedir datos, vamos acá arriba a ver cómo se llama. Se llama pedir datos. Se llama pedir datos. Y pues esta no va a recibir nada. No va a recibir nada, pero sí va a regresar un resultado, ¿no? ¿Cómo lo pedimos? Pues vamos a pedirlo nada más. Printf y le ponemos teclee valor. Y ese valor lo vamos a aceptar en una variable. Vamos a ponerle, por ejemplo, pues valor, int valor, ¿no? Int valor, y vamos a decirle que este valor, no, esto lo pondríamos arriba para que. ¿Eso es para qué operación quiere? ¿Cómo? ¿Esa función es para saber qué operación quiere? No, este es para pedir los valores, 5 o 6 o 10 y 15 y los números en los que va a ser la operación, ¿no? Ok. Sí.
Mi hermano me mandó un mensaje. A ver. Es que no me contestaba. Dale, pues escríbele tú. Ok. Ve, por allá. Ok, entonces le ponemos aquí pedir datos int valor, le ponemos teclee valor y ahora leemos el dato, ¿no? Scanf, y le ponemos aquí el tipo de dato que vamos a recibir, que sería un %i, y después le ponemos aquí pues el ampersand, donde va a almacenar el valor, ¿no? Valor, así para que sea más detallado. Y después, ¿qué vamos a regresar? Pues vamos a regresar el que capture, ¿no? Valor. Entonces regresaría el valor, es decir, lo que yo capture, lo regresaría y lo almacenaría aquí en la primera vez lo almacenaría en A y la segunda vez lo almacenaría en B. Sí, entonces vamos a ponerle aquí una diagonal N aquí para que dé un salto de línea. Y pues aquí, si no nos falta nada, así debería funcionar el programa. ¿Dónde dónde declaró la función valor? ¿Cuál? ¿Dónde declaró la variable valor? ¿Perdón? A ver si la pusimos aquí. Está aquí en pedir datos. Ah, ok. Ah, sí, ahí. ¿Qué pasó, niña? Ah. A ver, vamos a compilarlo a ver si funciona. Y le vamos a poner aquí funciones. Ponemos menú funciones, ¿no? A ver, menú. Probablemente marca algunos errores, ¿no? De sintaxis o a ver qué hace, ¿no? Sí. Hay que declarar A y B, ¿no? También. A ver, sí creo que no están declaradas exactamente. También había una resultado, también hay que declararlo, ¿no? Ah, sí, ya ve. Ah, pero resultado no lo vamos a usar. Ah, Sí, lo habíamos puesto como ejemplo. Entonces vamos a declararla aquí y le ponemos int a, b. A ver, y vamos a ejecutarlo a ver qué hace. Dice label at end of compound statements. Ah, en el caso de que sea 5, aquí sería prácticamente un default, ¿no? Default. Ah, y nos faltan algunas otras, con la sintaxis de la instrucción case, que nos faltaría el break aquí en todas. sí, es cierto. Sí, el break, ¿verdad? Sí, break. Si no no se rompería el ciclo ahí. Entonces, break. A ver, hasta ahí, a ver qué hace. En B está pegado aquí. Int B. Ahí marcó errores. Ah, no muestra la suma. No muestra la suma aquí. Bueno, le pedí la suma, ¿no? No la muestra. Nada más pone 5, por ejemplo, un dato, le pongo 5 más 8 y nada más me muestra 5 más 8. A ver, la suma del porcentaje. Ah, es que nos faltó poner el porcentaje aquí.
en la línea, por ejemplo, ahorita en la línea 20 nos falta ponerle %i. Igual en las demás, %i, si no, como lo muestra, ¿no? %i. %i. Uno, dos, tres, cuatro. Pues ahí debe funcionar, a ver si lo están tecleando para que lo ejecuten, si no, esperamos a que lo tecleen. Sumar esta multiplicación, división, salir, vamos a ponerle, por ejemplo, 2, después nos pide los valores, sería, podemos decir, 4 y 7. Para esta de 4 menos 7 es igual a 3. Bueno, está a menos 3, ¿no? Lo teclearon, lo están. Si no, ahorita lo ponemos completo. Ya lo tecleé, pero a mí me muestra, por ejemplo, tanto el resultado de la suma, la división, o sea, me muestra todos los resultados. Todos los resultados. Sí, me parecen todos. Es que le falta el break, ¿no? Probablemente falta, sí. Creo que sí me falta el break, déjame checar. Es que no lo había puesto, no lo había puesto por eso. Pero ahorita si se lo pone ya debe salirse de ahí. Si me sale que hay muy pocos argumentos para la variable y para la función pedir datos. Sí, aquí no sé si cómo les habrá declarado, en la parte de arriba donde dice pedir datos, en el prototipo, después del include no debe tener nada adentro. Cierto. Paréntesis, ajá. Y por ejemplo, profe, en el examen, al momento de desarrollar el programa, nos va a pedir ciertas cosas, por ejemplo, desarrollarlo con este tipo de características, o es conforme lo que ya conocemos o lo que más se nos facilita para desarrollarlo. Mira, en el examen lo que yo hago es que, se lo voy a explicar también para que no haya confusiones. Yo en el examen les digo, por ejemplo, por decir, la empresa, así un ejemplo pensado rápidamente, la empresa, no sé, Lácteos SADCB, desea incrementar el sueldo de sus trabajadores en un 20%, ¿no? Este incremento del 20% se dará de acuerdo a la antigüedad del empleado, por ejemplo. Entonces, vamos a decir, si el empleado tiene 5 años o más de 5 años, se le incrementa el 20%. Es un ejemplo, ¿no? Bueno, a lo mejor está mal redactado ahí. Se le aumenta el 20%. Si tiene de 7 a 12 años, se le aumenta el 22%. Si tiene de 12 a 14 años, se le aumenta el 19%, ¿no? O sea, una cantidad así. Entonces, lo que se calificaría ahí sería los datos que se capturen, está pidiendo el usuario los datos, está dando, digamos, pidiendo los datos apropiadamente. Si los pide apropiadamente, tiene un valor de 30%. Hace el cálculo correcto y lo muestra, sí, entonces tiene otro porcentaje, ¿no? Entonces, prácticamente el examen se divide como en 3 partes, ¿no? Es probable que les diga, bueno, estos datos que se capturaron de estos empleados, vamos a ordenarlos de menor a mayor para saber cuál fue el incremento, ¿no? Cuál fue el menor y cuál fue el mayor incremento. Pues eso tiene otro valor, ¿no?
Entonces, no se califica, por ejemplo, que digan, cómo, qué utilizan, ¿no? Utilizan funciones, utilizan vectores, utilizan apuntadores, archivos, eso es lo de menos. Lo importante es que se solucione la problemática. Eso es lo que se hace en el examen. Ah, ok. Sí, sí, sí. O decirles, por ejemplo, ¿saben qué? Vamos a coloque, capture 4 coordenadas, ¿no? 4 coordenadas y en base a esas coordenadas dibuje un recuadro en la pantalla, y teclee un texto, por ejemplo, yo voy a dar las coordenadas, por ejemplo, 1,5, y 1,5 y después 20,2. Entonces, en base a esas coordenadas, hacer un recuadro en la pantalla. Ahora, yo voy a teclear un mensaje que diga, hola, ¿cómo estás? Ese mensaje, centrarlo en esas coordenadas, justo en el mero centro del cuadro que acaban de teclear, ¿no? Entonces, de manera que si dan bien las coordenadas y dibujan el cuadrito, el cuadrito pues tiene un resultado, ¿no? Tiene un valor. Vamos a decir que tiene 30%. Ahora, capturan el resultado y lo ponen dentro del cuadro, tiene un valor. Ahora, el resultado se mostró exactamente centrado dentro mejor dicho, el mensaje o el texto se mostró exactamente centrado dentro del cuadro como se le pidió, entonces tiene otro valor. De manera que podríamos decir, pues el primero tiene un valor de 30% y el segundo de 40%. Si sacan el 30 más el 40, pues ya tienen un 7. Y si sacan el otro 30% de lo que se pide, pues es un 10. Sí, aquí es importante esto. Yo no reviso instrucción por instrucción, no tiene sentido. Lo que hago es que tomo su código, así como ustedes me lo envían, le pongo un copy-paste, lo meto en el code blocks, le pongo compilar y ejecutar. Si funciona, la primera parte, pues tienen ese porcentaje, esa ponderación, tienen 30%, ¿no? Y después de esa funciona la segunda parte, entonces tienen el otro 40%, ¿no? Si al compilarlo y ejecutarlo no muestra nada, pues tienen 0, ¿no? Igual que ahorita en este examen que hicieron, pues yo hago lo mismo, ¿no? Yo sé que la instrucción subrayada me debe mostrar, por decir un valor, porque no recuerdo qué valor marca. Si me dice, les pongan, ¿cómo les puse? Pongan única y exactamente lo que arroja la instrucción subrayada. Si la instrucción subrayada muestra hola, 5 espacios, ¿cómo estás? Tienen que poner como resultado hola, 5 espacios, ¿cómo estás? No tienen que poner, la instrucción subrayada me indica esto, no es lo que indica es exactamente lo que muestra la instrucción, ¿no? La instrucción muestra eso. Si dice, por ejemplo, la instrucción printf dice printf y entre comillas dice hola, ustedes tienen que poner hola, no tienen que poner, la instrucción printf me muestra hola, porque ya está mal, porque precisamente lo que queremos ver es que están entendiendo la instrucción, ¿no? Si muestran algo diferente, entonces ya está mal la instrucción, como lo hicieron ustedes su examen. Lo que pasa es que no recuerdo cómo estaban, ¿no? Pero me acuerdo que había uno que decía, creo que 4, o no sé, 0, 1 o 2, y lo que hacía la instrucción era 0, espacio, 1, espacio, 2. Si ustedes ponen 0, 1, 2 junto, ya está mal, porque no es eso lo que imprime la instrucción. Sí, entonces ese es el punto. Y en el próximo examen que hagan, pues es en equipos, ¿no? Es en equipos y se le da una ponderación a cada una de las diferentes, de lo que se pida. Generalmente está dividido en 3, de manera de que la calificación mínima que lleguen a sacar, si es que está bien, sea 6 o sea 7, ¿no?
Esa es la calificación mínima. Bueno, obviamente ya si la primera parte y la segunda parte está bien y está diseñado para que saquen 7, pues ya sacaron 7. Y si la primera, segunda y la tercera parte están bien, pues sacan 10, más el 10 o el 8 o el 5 que hayan sacado en el primer examen, nada más se divide y ya. Entonces los exámenes valen por igual, ¿no? El primero y el segundo. Exacto, los dos valen 100 puntos, ¿sí? Ok. Entonces, sí, si en el primero sacaron 6 y en el segundo sacan 10, pues 10 más 6 son 16, entre 2 a 8. Ajá. Si en Eso el equivale al 100% de la calificación. ¿Cómo? ¿Eso equivale al 100 de la calificación? Sí. Sí, no, ya. Ujú. Sí, no es como, bueno, en algunos, por ejemplo, en el centro de idiomas hacen las cosas diferentes, ¿no? Dicen, el primer examen vale el 40% y el segundo vale el 60%, ¿no? Aquí los dos valen 100, simplemente se promedian y ya lo que obtengan, ¿no? Y normalmente, ¿cuánto sacan en el segundo examen? Pues ahí es donde no les va muy bien, porque lo hacen en bueno, lo hacíamos en el salón, pero tienen ahí pues igual 2 horas aquí. Yo espero que no sea tan complicado, pero les digo, por decir, en el semestre antepasado me parece que eran 32 alumnos, y el segundo examen lo reprobaron como 8 alumnos más o menos. Y ahora los exámenes no son iguales, no son iguales, son es decir, el equipo 1 tiene un examen, el equipo 2 tiene otro, el 3 tiene otro examen, son diferentes. Eso es lo que hacía ya cuando era presencial, porque pues están todos ahí cerca, ¿no? Ahorita pues ya se pondrán de acuerdo ustedes, a lo mejor lo hacen en Google Drive ahí para que todos estén participando, y lo recomendable es que lo hagan, que no se metan con los demás, ¿no? Porque nada más pierden el tiempo. O sea, si, voy a ver cómo está tu examen. No, ni se les ocurra, porque lo único que hacen es perder el tiempo, y cuando se dan cuenta, se confían y pues, es decir, razonan razonan el ejercicio, dicen, está sencillo, y se van a cotorrear, y cuando regresan resulta que no es lo que ustedes estaban pensando, era otra cosa. Entonces, sí sacan, les digo, la vez pasada eran 33 alumnos, reprobaron, me parece que 8, hicieron el examen de la vuelta A, y después hicieron el examen de la vuelta B, y ahí lo pasaron con 6 y 7 de calificación. El punto es que ya en la vuelta A y la vuelta B es individual, no es en equipo, porque no es posible. Pero sí, la mayoría aprueba, no hay de qué preocuparse. Es que como dijo lo de las coordenadas y todo eso, se escucha interesante, pero no sé, supongo que igual tiene como que su nivel de dificultad, ¿no? Eso de centrar los cuadros y todo eso. Exacto, sí debe tener algún sentido, ¿no? Por ejemplo, les podría decir, a ver, hagan un programa donde pongan, aniden 3 ciclos for, por ejemplo, ciclos for, y vayan, o multipliquen. De hecho, es un examen que a lo mejor probablemente hagamos, que les digo, ¿saben qué? Creen una matriz de 3x3, almacenen los datos, y a lo mejor aquí es más fácil. Podríamos decir, desarrollen un programa donde capturen los datos para una matriz de 3x3, ¿no? De 3x3. Entonces, el proceso de capturar los datos en la matriz de 3x3 tiene un valor, vamos a poner el 30%, ¿no? Ahora, estos valores de las dos matrices, ya capturé mis valores dentro de las dos matrices. Ahora, multiplique la matriz A por la matriz B, y el resultado póngalo en una matriz C. Sí, ok, ya se hizo bien. No nos asuste, profe, mucho ya no entramos a álgebra porque está muy cabrón. No, está bien fácil, nada más multiplicar 1,1. Si es 1,1 por 1,1, 1,2 por 1,1, está sencillísimo eso. Lo vamos a explicar, ¿no? Cómo se hacen las matrices. Bueno, entonces sí. Y ya después dicen, bueno, ya se multiplicó la matriz A por la matriz B y lo almacené en la matriz C, entonces
ya tienen otro porcentaje, vamos a poner que otro 40%, ya sería un 7. Ahora dice, ahora esa matriz que capturó, ahora muéstrela, nada más muéstrela, por decir la matriz C, muestra el resultado, ya lo muestra y me pone cuánto se obtuvo de multiplicar A por B, y ya está un 100, sin problemas, no está muy sencilla. No, álgebra es otra cosa. Bueno, ya me había espantado, profe, No, gracias. no, esto está muy fácil, eso es muy fácil. Nada, precisamente la materia se llama algoritmos y programación estructurada porque pues la finalidad no es que se vuelan unos expertos en programación en lenguaje C, sino que agarren lógica de programación. Porque debo serles sinceros que las personas que se meten a estudiar una carrera de licenciatura en informática, que es donde más se programa, son pocos los que se dedican a programar, o sea, a programar computadoras, ¿no? Entonces, pues les digo, de 10 personas, a lo mucho, exageradamente, 2 personas programan, y eso, pues, con mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, la programación no es muy sencilla, que digamos. No es, bueno, sí es sencilla si les gusta, ¿no? Sí, profe. Entonces, ¿cómo bien? ¿Sí les salió su programa que está aquí? Sí, Ya les salió. Ahorita lo único que tienen que hacer son los ejercicios, ya de aquí en adelante, pues, después vamos a ver pues prácticamente puros ejercicios así, y después vamos a ver algo de apuntadores, en matrices, que ya vimos un vector ahí, ¿no? Vamos a empezar a hacer puros ejercicios para que vayamos agarrando un poco de lógica, ¿no? Entonces yo creo que si ya les funcionó este ejercicio, ya vieron cómo se hizo, y si no tienen preguntas, pues nos vemos el próximo miércoles, ¿qué les parece? Para que se vayan a ver el partido. Sí, profe. Sí. Bueno, aquí los espero, pues si ya se van, ya si tienen alguna duda la vemos, ¿no? Entonces, sí, nada más recuerden que hay que revisar bien, las indicaciones. Yo les pongo el programa, les pongo la descripción del ejercicio, y si no se entiende, me preguntan y les explico, y lo hacen así, de esa forma. Porque si me dicen, es que yo entendí esto, no es que entendió, hubiera preguntado mejor, ¿no? Ajá. Sí, entonces, pues si no tiene pregunta, nos vemos el miércoles. Sale, profe, nos vemos. Ok. Adiós. Sí, profe, gracias, nos vemos. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Bye. ¿Qué pasa? Nos vemos, profe. Sí, hasta luego, que esté bien. Hasta luego. Así. Ahí dice un cero, ahí dice.
¿Y el profesor? Sí, bueno, sí, va y no lo escuché. No vi
Bye.